Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Muy buena noche. Buenas Sí, noches. sí, te escucho bien. Muy bien, darles la bienvenida, ¿no? Al curso de Metodología de la Investigación Cualitativa. Pueden escribirnos al chat de dónde nos están viendo. Muy bien, recordarles que al final de la clase enviamos el enlace para en la asistencia y, bueno, dar paso a la licenciada, ¿no? Para que dé la clase, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a lo que ya es nuestra penúltima clase. Ya hemos visto varios elementos, ¿no? Como han podido ver, la metodología de la investigación es un campo muy grande, amplio de conocimiento. Y hemos tratado de dar, digamos, los elementos más principales, tanto de lo que es la selección de la muestra. Hoy día vamos a ver lo que es justamente análisis de datos, perdón, recolección de datos. Entonces, hemos tratado de, en el curso, brindar herramientas teóricas para que ustedes ya lo puedan aplicar de una forma mucho más práctica. Muy bien. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, la anterior clase nos habíamos quedado justamente en ya identificar lo que son las clases o tipos de muestra, ¿no? Entonces, habíamos visto la muestra de participantes voluntarios, la muestra de expertos, la muestra de casos y tipo y la muestra por cuotas. Entonces, nos falta ver todavía, son 13 clases o tipos de muestras que nosotros podemos identificar. Entonces vamos a ver las muestras diversas o de máxima variación. ¿En qué consisten estas muestras? Justamente elegimos estas muestras cuando buscamos conocer el fenómeno que estamos estudiando, pero de diversas perspectivas, ¿no? Desde distintas perspectivas para ver toda la complejidad de lo que vendría a ser el fenómeno. Entonces, se utiliza, digamos, muestras que varíen en sexo, que varíen en edad, en nivel económico, ¿no? Entonces vamos haciendo una diversificación de nuestra muestra para justamente entender el fenómeno en toda su complejidad. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo de que un médico que quiere evaluar, por ejemplo, a los enfermos con distintos tipos de lupus, ¿no? O, digamos, un psicólogo que quiere averiguar, digamos, cómo distintos individuos viven el mismo síntoma, digamos, la depresión o la ansiedad, pero cómo estos individuos lo viven desde su forma individual, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, estas muestras nos sirven para entender el fenómeno mucho a mayor profundidad y complejidad. Luego tenemos ya lo que son las muestras homogéneas, que vendría a ser lo contrario a las muestras diversas, ¿no? En las muestras homogéneas ya nos interesa justamente escoger
unidades que tengan un mismo perfil o o las mismas características, ¿no? Entonces, que tengan rasgos similares, muestras homogéneas, digamos, estudiantes de tal carrera, estudiantes de tal año, una muestra mucho más homogénea para que el propósito de estas muestras es justamente resaltar situaciones, procesos o episodios que se dan de una forma similar en un mismo grupo social. Entonces, lo que investigamos es un mismo grupo social y cómo en este grupo social se van a dar diversas situaciones, procesos que de alguna u otra forma van a afectar de manera casi similar al mismo grupo social, ¿no? A los individuos que forman el grupo social. Entonces, por eso elegimos lo que son las muestras homogéneas. Luego tenemos las muestras en cadena o por redes, lo que se llama bola de nieve. ¿Qué significa? Que digamos que identificamos a nuestros participantes, a nuestra muestra, y a partir de esos participantes vamos agregando, digamos, más participantes a la muestra. Es decir, que los primeros participantes nos pueden dar información, ¿no? O contactos para que nosotros vayamos incluyendo muchos más participantes. Por ejemplo, en la tesis me pasó esto, ¿no? Bueno, cuando es la recolección de datos, conocí a estudiantes y esos estudiantes como que me permitían conocer más estudiantes y así poder aplicar, digamos, más lo que era el instrumento que yo estaba realizando o el instrumento que quería aplicar para recolectar los datos. Entonces es una bola de nieve porque vamos... como que las personas se van adecuando, ¿no? Es decir, las personas se van integrando a partir de una red, digamos, de personas iniciales que tenemos, que nos permite conectar con otras más personas para incluirlas en nuestra muestra. Esto es importante cuando, por ejemplo, queremos aplicar o recoger información y necesitamos una cantidad de población, ¿no? Por ejemplo, 100 estudiantes, 250 estudiantes, 300 estudiantes, 800 estudiantes, por ejemplo, nos ayuda justamente estas redes de bola de nieve. Luego está las muestras de los casos extremos. Es decir, que, como sabemos en estadística, tenemos lo que es la curva de la normalidad, ¿no? La campana de Gauss, si no me equivoco, que nos indica la curva de la normalidad, ¿no? Que generalmente está en el centro de la curva donde se encuentran los casos. En la muestra de casos extremos, más bien analizamos esos casos que se alejan de la campana, ¿no? De la campana, y son esos casos extremos, esos casos que no están en la media, esos casos que se alejan justamente de lo que llamaríamos normalidad o de los casos donde están centrados. Entonces son esos casos aislados, ¿no? Esos casos aislados, por ejemplo, cuando queremos estudiar a personas superdotadas o personas que están alejadas de la normalidad o de los prototipos como tal. Entonces, para entender estos fenómenos, utilizamos muestras de casos extremos, ¿no? Y acá, digamos, podemos aplicar lo que es el estudio de caso, por ejemplo. El estudio de caso como instrumento, herramienta de recolección de datos, porque son casos extremos, son casos aislados. Entonces, para este tipo de muestras nos viene muy bien lo que es el estudio de caso. Entonces, eso. Y ya. Luego tenemos las muestras por oportunidad, ¿no? Es decir, que eh, tenemos la oportunidad de, digamos, de que las muestras, de que nuestros, las personas a las cuales queremos entrevistar o nos van a ayudar con la investigación, se presentan, digamos, al investigador justo cuando los necesita, ¿no? Es decir, individuos que están reunidos, tal vez, digamos, en una actividad o algo, entonces es el momento ideal para que tú puedas recolectar, digamos, tu muestra, recolectar tus datos.
Esto me pasó en un curso que tuve recientemente, ¿no? En un curso para auxiliares de docencia que estaba tomando en la UNSA. Entonces, había muchos estudiantes y para mí esto fue una oportunidad muy grande para poder aplicar mis pruebas, ¿no? Porque necesito yo 100 estudiantes para lo que es mi tesis. Entonces, era una muestra por oportunidad, ¿no? Porque estaban reunidos justamente estudiantes de distintas carreras, de distintos niveles, que yo necesitaba para aplicarles los instrumentos, los test. Entonces, tenemos que aprovechar esos, ¿no? Esos espacios donde podemos congeniar y justamente recolectar los datos. Luego tenemos lo que son las muestras teóricas y conceptuales, ¿no? Es decir, cuando el investigador necesita entender el fenómeno, pero a partir ya de lo que es la utilización de conceptos, de teorías, puede muestrear casos justamente que le sirvan para comprender el fenómeno a nivel teórico conceptual. Es decir, se eligen unidades, ¿no? Porque justamente poseen varios atributos que van a contribuir a entender el fenómeno desde lo que es la teoría. Entonces, digamos que queremos entender la teoría microeconómica, ¿no? Sobre, no sé, la teoría microeconómica sobre la quiebra de ciertas aerolíneas, por ejemplo, que ha existido, ¿no? Entonces, seleccionamos empresas que han pasado por esta quiebra, que han pasado por esta situación, o grupos sociales que han pasado por esta situación y los entrevistamos, ¿no? Realizamos la recolección de datos porque nos permite entender estas experiencias, el fenómeno, desde un marco teórico conceptual. Luego tenemos las muestras confirmativas que justamente la finalidad de las muestras confirmativas es sumar casos cuando ya hemos analizado. Es decir, que vamos sumando casos para determinar si el fenómeno ya ha sido estudiado en su profundidad, ¿no? Y obviamente, como hemos repetido, cuando la información que vamos recolectando ya no es una información nueva que aporte al fenómeno, al entendimiento del fenómeno, entonces hemos llegado al límite de nuestra muestra, ya no necesitamos más recolección de datos. Pero esto lo hacemos a partir de las muestras confirmatorias, ¿no? Entonces, nos ayuda a, eh, o bien, nos ayuda a, eh, cuando existe alguna controversia, digamos, en hipótesis que se ha planteado, o cuando dos hipótesis chocan, o cuando análisis de datos, digamos, no corresponde con la realidad como tal, o sea, distintos problemas que se pueden encontrar al momento de la investigación, también las muestras confirmativas nos ayudan, ¿no? Porque vamos recolectando los datos, entonces vamos comprobando, ¿no? Ah, esta hipótesis es verdadera y descargo la otra hipótesis, ¿no? O digo, los datos se han recolectado de una mala forma, por eso es que había ese choque, digamos, con los hechos de la realidad. Entonces, tiene esta doble función, lo que son las muestras confirmativas. Luego tenemos muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. ¿Qué significa, no? Que a veces hay casos del ambiente que no podemos dejar fuera. Por ejemplo, en una investigación, digamos, cualitativa sobre psicología organizacional, por ejemplo, no podemos prescindir de, digamos, entrevistar a lo que es el director, a los altos ejecutivos, ¿no? Incluso hay muestras que únicamente se van a considerar casos como sumamente relevantes. Entonces, son muestras de casos importantes o críticos porque son muestras que necesitan ser entrevistadas, son muestras a las que necesitamos hacer sí o sí la recolección de datos, pero obviamente depende del fenómeno que yo quiero estudiar. Y las muestras por conveniencia, ¿no? Es decir, muestras que eh, digamos, personas a las cuales podemos entrevistar, podemos recolectar datos porque tenemos la viabilidad de hacerlo, ¿no? Es decir, tenemos acceso a
poder recoger los datos en esta muestra. Entonces son muestras por conveniencia porque nos permite, ¿no? Em, recolectar datos con casos a los cuales nosotros podemos tener un acceso mucho más viable, mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, con los estudiantes, ¿no? O que es mucho más viable. Por eso también he decidido hacer la tesis enfocada al estrés académico y no al estrés laboral, por ejemplo, ¿no? Porque al estrés laboral significaba irme a oficinas o irme a empresas donde la muestra no era tan accesible para mí. Entonces, por eso he elegido el estrés académico, porque la muestra como tal ya es muy accesible, porque yo igual soy estudiante, entonces estoy rodeada de estudiantes. Entonces, esta es una muestra por conveniencia, ¿no? Por conveniencia de la disponibilidad del tiempo, por que digamos, la investigación puede ser factible de realizarse. Entonces, acá tenemos lo que es importante entender que, antes de pasar esto, que podemos escoger más de un tipo de muestra, ¿no? Es decir, digamos, escojo muestra de participantes voluntarios con, digamos, muestra por conveniencia, ¿no? Entonces, puedo escoger, digamos, en una investigación, en un tipo de investigación, puedo tener esta estrategia de muestreo mixta, ¿no? Que es voy a recolectar o voy a especificar mi muestra, digamos, a partir de distintos tipos. Entonces, no es como que solo voy a utilizar la muestra confirmatoria y no, y nada más, sino que puedo utilizar distintas muestras que incluso van a enriquecer la recolección de datos y nos van a permitir estudiar el fenómeno de una forma mucho más compleja, mucho más completa, ¿no? Entonces, es importante que en todo el proceso, ¿no? de inmersión inicial, que no se olviden que primero hacemos una inmersión inicial en el campo, es decir, en el campo de estudio, en el campo de lo que vendría a ser la muestra, ¿no? Tengo tal fenómeno, en mi caso violencia doméstica, entonces me interesa tener, digamos, una recolección de datos con mujeres, con personas, varones incluso que han sufrido violencia doméstica, ¿no? Entonces, el primer paso es hacer una inmersión inicial en el campo de investigación, es decir, en mi población. Luego de esto, se van a seleccionar ya específicamente unidades o casos de muestra, ¿no? Mi muestra son, en este caso, mujeres que han sufrido violencia doméstica. Pero de esas mujeres, que pueden ser muchas o muy pocas, dependiendo, tengo que escoger casos concretos, ¿no? O lo que se llama unidades de análisis. Entonces, para tomar en cuenta esta elección, estas unidades de análisis, tenemos que seguir nuestro planteamiento de problema, tenemos que seguir nuestros objetivos, ¿no? Siempre volver y ver cuál es mi planteamiento de problema, para qué estoy investigando, cuáles son mis objetivos de investigación como tal, ya que el planteamiento del problema, si bien se construye a medida que avanza la investigación, porque es un problema que vamos descubriendo, es un fenómeno que vamos estudiando, es el que va a guiar todo el proceso, ¿no? Toda la ruta de investigación cualitativa. Por tanto, es importante que sigamos el planteamiento, entendamos el fenómeno, porque hemos dicho que muchas acciones pueden modificar el planteamiento, ¿no? O los objetivos como tal. Es muy difícil que se modifiquen los objetivos, pero puede pasar que se llegue a modificar, porque no olvidemos que una cualidad de la investigación cualitativa es que es justamente flexible, lo que no significa que es desordenada o no sigue una estructura como tal, ¿no? Es flexible en el sentido de que estamos conociendo el fenómeno. En eso consiste, ¿no? Estamos recién entendiendo el fenómeno, por tanto, muchos elementos, hipótesis, preguntas pueden ir variando. Em,
Y no olvidemos que el estudio como tal, ¿no? La recolección de datos está construida por el investigador, por la situación, ¿no? Los participantes y las interacciones entre el investigador y los participantes. Entonces, son varios campos de estudio que tengo que tomar en cuenta, cómo se relacionan a medida que avanza justamente mi investigación cualitativa. Y no olvidemos que planteamiento, rara vez los objetivos, como les decía, van a estar sujetos a revisión, a cambios, para, digamos, tener una interpretación mucho más cercana a lo que es el fenómeno, lo que significa el fenómeno. Muy bien, entonces ya hemos terminado lo que es justamente la parte de la muestra, que han visto que tiene muchos elementos. No simplemente es, ya voy a escoger esta muestra y ya, sino que para escoger una muestra tenemos que seguir distintos criterios de acuerdo a nuestro planteamiento de problema, de acuerdo al fenómeno, a la situación, a la accesibilidad que yo tengo para recolectar los datos para esa muestra, ¿no? Entonces, hay varios tipos de cómo yo puedo escoger mi unidad de análisis. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que es la recolección de datos. Esta clase vamos a hacer lo que es, espérenme, quiero ver qué hora es, ya, tenemos tiempo. Esta clase vamos a hacer la recolección de datos, vamos a conocer todo acerca de recolección de datos y ya la última clase que vendría a ser el próximo sábado vamos a enfocarnos en el análisis de datos como tal. Entonces, recolección de datos, ya. Justamente todo el análisis cualitativo que hemos visto, ¿no? Que es un análisis realmente que necesita que seamos muy ordenados, muy rigurosos, muy sistemáticos, porque estamos manejando datos que si no son cuidadosamente guardados o archivados, se puede perder información, ¿no? Información que puede ayudarnos a entender el fenómeno. Entonces, en todo el análisis cualitativo se necesita que se organice los datos recogidos, ¿no? Es decir, que o bien los transcribas cuando resulte necesario y los codifiques. En la investigación como tal, en general, lo que hacemos es codificar información, codificar datos, ya sea datos numéricos, que los vamos a codificar a través de datos estadísticos, ¿no? A través de la estadística, en el caso de la investigación cuantitativa, y en la cualitativa vamos a codificar, digamos, datos que no son necesariamente numéricos, ¿no? Sino que son datos de experiencias, digamos, de personas relacionadas a lo que es el fenómeno. Pero necesitamos siempre codificar. Y la codificación tiene dos planos o niveles, ¿no? ¿Cómo vamos a ir codificando? En el primer plano, ¿no? Se van a generar unidades de sentido, ¿no? Es decir, a medida que vamos recolectando los datos, ingresamos al campo, se van a ya ir generando unidades de significado, unidades de interpretaciones, ¿no? Estas unidades van a convertirse en lo que son categorías como tal, que es una codificación abierta, ¿no? ¿Por qué es una codificación abierta? Porque vamos a seguir poniendo información en esta codificación, ¿no? A medida que avanza la información, vamos a tener que codificar muchos más datos que van a ir en esta codificación abierta. En el segundo plano ya van a emerger ciertos temas, ciertas categorías mucho más generales, ¿no? Temas generales, categorías que digamos que ya puedo aportar información a estas categorías. Es decir, digamos, estoy investigando sobre, ay, no sé, ver una investigación sobre la depresión postparto, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a generar ya categorías, digamos, qué significa para las mamás sufrir depresión postparto.
para ellas cuál es su significado, cuáles son los síntomas, ¿no? Entonces voy creando ya categorías más generales que las voy a ir complementando con más información a medida que recolecte los datos y a medida que analice los datos. Y también tenemos lo que es ya categorías o temas mucho más específicos, ¿no? Que es ya una codificación selectiva. Entonces, de la codificación general voy a llegar a una codificación selectiva donde ya hay temas sumamente específicos, ¿no? Entonces, en base a estas codificaciones que voy a hacer, desde lo más general hasta lo más particular, justamente se van a establecer relaciones entre conceptos, ¿no? Es decir, a partir de esta codificación y relacionar los conceptos, ya puedo producir una teoría en base a estos datos, ¿no? Una teoría, una hipótesis, primero una hipótesis, después una teoría que me ayude a comprender el fenómeno, perdón, el fenómeno desde, digamos, categorías más generales a categorías mucho más particulares. Y tengo la ventaja de que tengo las dos categorías, ¿no? Categorías generales y particulares que van a ir conectando los distintos conceptos que se van a ir entrelazando a medida que avanza la investigación. Hay dos programas que computacionales, si bien, digamos, también para el estudio cualitativo tenemos programas que nos ayudan al momento de interpretar datos, como en el cuantitativo, ¿no? El primero es Atlasti, que yo les recomiendo mucho, yo lo he utilizado. A mí me encantaba mucho este programa, más que todo en las lecturas, ¿no? Como estudio filosofía, tengo que tener todos mis textos bien organizados, es decir, codificados, por así decirlo. Y muchos de los textos son digitales. Entonces yo me descargué Atlasti y lo que haces es ir codificando, ¿no? Ir codificando los textos. Es como hacer un resumen, digamos, o cuando haces en tu libro en físico, ¿no? Vas anotando cosas, le pones post-its o doblas las páginas porque ahí hay algo importante. Es lo mismo, pero hacerlo en la computadora y es súper fácil porque, digamos, no necesito tal concepto, entonces lo he categorizado o estoy estudiando tal concepto y necesito una cita bibliográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a la categorización del concepto y encuentro la cita bibliográfica. El que yo me descargué, lamentablemente, era de prueba, es decir, no me permitía, digamos, tener una gran cantidad de archivos, máximo era 10 archivos que podía codificar, entonces sí me ayudó, pero al mismo tiempo no podía codificar más archivos, no era lo malo. Pero sí hay programas como el SPS donde ya te lo instalan automáticamente y ya puedes utilizar, digamos, todas las herramientas. Y el otro es Decision Explorer. La verdad, ese no lo conozco, pero si lo quieren investigar, curiosear, igual. Entonces es Atlasti y Decision Explorer, ¿no? Dos programas que les puede ayudar a hacer la codificación de datos. No les va a ayudar a hacer el análisis, la interpretación como tal, porque eso lo tienen que hacer ustedes, pero sí a codificar los datos para que sea mucho más sencillo al momento de analizarlos. Entonces, dice, eh, una vez que ya hemos ingresado al campo, ya hemos seleccionado nuestra unidad de análisis, ¿qué sigue en la ruta cualitativa? ¿No? Como hemos mencionado en todo el curso, la ruta cualitativa no es lineal, es decir, no es secuencial como en la ruta cuantitativa, donde primero es el planteamiento del problema, después es el marco teórico, después es ¿no? Como que sigue una línea. En la ruta cualitativa no es lineal este proceso de investigación. Las etapas, ¿no? Justamente constituyen más que acciones de secuencias lineales que tienes que seguir sí o sí, porque si no la investigación no va a resultar, sirven para cumplir con los objetivos, ¿no? De la investigación y responder a las preguntas del estudio. No se olviden que algo bien importante en nuestra investigación
Y si lo hacemos bien desde el principio, realmente todo el proceso va a ser mucho más sencillo, que es plantear bien nuestros objetivos que queremos lograr a partir de la investigación y también plantear las preguntas, ¿no? Porque con los datos, justamente con los resultados, yo puedo responder a estas preguntas de estudio. Entonces, las etapas justamente nos van a ayudar a cumplir con los objetivos de investigación y responder las preguntas de investigación. Y son etapas, fases que se juxtaponen, ¿no? Es decir, puedo estar realizando mi marco teórico, leyendo los antecedentes, pero también ya puedo empezar a escoger la unidad de análisis, ¿no? O hacer la inmersión inicial, digamos, para observar un poco el ambiente, ver cómo puedo acercarme a las personas y demás. Entonces, no hay momentos, ¿no? Y esto es en general, en el proceso de investigación, solo dices, ya he terminado mi investigación cuando redactas, digamos, el último apartado que es discusión, ¿no? Pero son, digamos, en el proceso cuantitativo, esto sí es más rígido, porque en el proceso cuantitativo dices, ah, ya he terminado mi marco teórico, siguiente etapa. Siguiente etapa sería justamente recolección de datos, ¿no? A través de los instrumentos. Pero en el cualitativo no es tan rígido. Entonces, como que son fases que pueden ponerse, yuxtaponerse, puedes hacerlas al mismo tiempo, pero siempre manteniendo el orden de tu investigación como tal. Entonces, muestreo, recolección y análisis son actividades casi paralelas, ¿no? Son actividades que las vamos a hacer conjuntamente. ¿Por qué? Porque primero, ¿no? Voy a hacer la inmersión en el campo de análisis. Luego voy a hacer la recolección de datos, pero al mismo tiempo que estoy recolectando los datos, ya estoy analizando, ya estoy sacando ciertas interpretaciones que obviamente las voy a ir corroborando. Entonces, si bien, digamos, en el curso lo estamos mostrando como pasos diferentes, por así decirlo, pasos separados, no olvidemos que recolectamos y analizamos al mismo tiempo, ¿no? Porque ya estamos sacando ciertas suposiciones que nos van a ayudar a tener el planteamiento del problema mucho más definido. Y digamos, esta es una posible ruta de recolección de datos como tal, de recolección de datos y también de análisis de datos. Este es, digamos, con el método de las entrevistas, ¿no? Entonces tengo los casos, unidades de muestreo, realizo, digamos, 4 entrevistas. De por ahí en las tres hago la recolección de datos, lo hago en una y, ¿no? A medida que avanza la investigación, hago la evaluación de la muestra inicial para ir confirmando, para ir ajustando, para ir cambiando incluso la unidad de análisis y voy analizando los datos, ¿no? Analizando los datos, ya voy creando categorías y demás. Entonces, si se dan cuenta, no es un proceso lineal, sino que puede ocurrir que mientras estoy recolectando los datos, también estoy reajustando mi muestra, pero al mismo tiempo también ya estoy analizando porque ya estoy creando categorías. Entonces, eh, así es como funciona la recolección y análisis de datos dentro de lo que es la investigación cualitativa. Entonces, vamos a ver la recolección de datos en la ruta cualitativa. Em, Para cualquier investigación, la recolección de datos es sumamente fundamental, porque a partir de estos datos, nosotros damos una posible respuesta, ya sea con una hipótesis desde el enfoque cuantitativo o a partir de estos datos, nosotros ya entendemos a mayor profundidad el fenómeno como tal. Entonces, si bien para la ruta cualitativa el fin no es, digamos, medir variables, ¿no? Para hacer inferencias o análisis estadístico, porque esto lo hacemos en la ruta cuantitativa, lo que busca, ¿no? El enfoque
cualitativo a recoger datos es justamente eh, obtener datos que se conviertan en información, ¿no? En información ya sea de personas, de comunidades, de situaciones o procesos, pero en información que nos ayude a entender a mayor profundidad el fenómeno que que queremos estudiar. Entonces, son estos datos las propias formas de expresión de cada unidad de muestreo. Por eso es bien importante, ¿no? Entonces, al tratarse, digamos, de seres humanos, de comunidades, ya, digamos, si estamos haciendo una investigación de ese tipo, los datos que nos interesan no son, digamos, datos numéricos, estadísticos a partir de un test o de un instrumento estandarizado con validez interna o externa, sino que nos interesa, ¿no? De estos seres humanos entender los conceptos, percepciones, creencias, emociones, interacciones relacionadas al fenómeno que quiero investigar. Entonces, ya sea de manera individual, digamos como en el estudio de caso, o ya sea de manera grupal, como en los grupos focales, ¿no? Pero lo que me interesa es ver, eh, lo que me interesa es tener datos que me muestren cómo esa persona percibe el fenómeno o cómo esa persona vive el fenómeno. Entonces, eh, se van a recolectar estos datos para poder analizarlos y comprenderlos, ¿no? Analizarlos, comprenderlos, sacar interpretaciones y así de esta forma poder responder a lo que son las preguntas de investigación y generar un nuevo conocimiento, un mayor entendimiento del fenómeno como tal. Entonces, tales datos no van a estar, digamos, expresados en una única forma, sino que tenemos, digamos, datos escritos, datos verbales, visuales, auditivos, audiovisuales, de artefactos que los vamos a ver, ¿no? Entonces son distintos datos que yo puedo ir analizando en una entrevista no solo voy a analizar, digamos, la narrativa verbal de la persona, también puedo analizar, ¿no? La narrativa corporal o fotos, ¿no? Relacionados al fenómeno. Entonces, son varios datos que yo puedo ir recolectando. Eh, Estos datos son bien importantes porque nos ayudan a entender a mayor profundidad el comportamiento humano, ¿no? Si bien tenemos test, instrumentos estandarizados, por ejemplo, yo estoy aplicando dos instrumentos estandarizados para entender la personalidad y los estilos de afrontamiento, también es importante que a partir de tener ya un acceso mucho más directo a tu muestra, eh, te ayuda a comprender todos los motivos subyacentes, ¿no? Esto es lo lindo de la investigación cualitativa, que realmente eh, puedes adentrarte, digamos, a capas mucho más profundas que lo que te permite la investigación cuantitativa, ¿no? La cuantitativa te permite, digamos, pero no es tan a profundidad, porque el análisis de datos es totalmente diferente a la investigación cualitativa. En la cualitativa, no se olviden, y me lo voy a repetir hasta el cansancio, nos interesa entender el fenómeno en su profundidad. No nos interesa, digamos, ver si dos variables están correlacionadas o ver la regresión lineal de dos variables o la causa y efecto de dos variables, si no nos interesa entender una variable, pueden ser dos variables, pero digamos, para empezar una variable mucho más, a nivel mucho más profundo. Entonces, es importante entender que eh, la recolección de datos, me olvidé esa diapositiva, estamos acá por si acaso, que la recolección de datos, ¿no? Ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestra. Es decir, digamos, si quiero ver o analizar la vida diaria de las personas, X razón, digamos, me interesa ver cómo hablan, en qué creen, cómo se siente, cómo interactúan, etcétera, ¿no? Es decir, voy a analizar el ambiente
natural, voy a hacer la recolección de datos en el ambiente natural de la persona. Porque en el enfoque cuantitativo también puedo hacer esto en el ambiente natural, pero son ambientes que a veces están muchos más controlados, ¿no? Por ejemplo, ambientes como en el laboratorio, ¿no? Cuando hacemos recolección de datos, son ambientes totalmente controlados para evitar que el ingreso de variables extrañas, ¿no? Que pueden afectar la investigación, ¿no? Para tratar de controlarlas más que todo. Pero en la ruta cualitativa, más bien me interesa ver cómo las personas se desenvuelven en ese ambiente, ¿no? Cómo responden a ese ambiente. Entonces, la recolección no, yo, digamos, al momento de recolectar datos, tengo que tratar en lo posible de no interferir en ese ambiente natural y cotidiano, ¿no? Que las personas realmente no cambien de actitud solo porque estoy yo, sino que sigan desenvolviéndose como lo hacen naturalmente. Por tanto, esta es una pregunta bien interesante. Dice, y ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo? Porque no utilizamos instrumentos estandarizados, manuales, test, ¿no? Como en la investigación cuantitativa. Entonces, ¿cuál sería nuestro instrumento? Pues el instrumento somos nosotros, es decir, eh, el propio investigador, ¿no? El propio investigador es quien, mediante ya la utilización de métodos o técnicas que lo vamos a ver a continuación, va a recoger los datos. Pero es un instrumento porque el investigador es quien observa, quien hace las entrevistas, quien revisa documentos, quien conduce sesiones grupales. Entonces, básicamente nosotros somos el instrumento de recolección de datos y como cualquier instrumento de recolección de datos, tenemos que ser lo más objetivos posible, más ordenados posible al momento de recolectar estos datos, ¿no? Entonces, justamente el investigador no solo va a analizar la información de la recolección de datos, sino que es el medio, digamos, más importante para obtener estos datos, ¿no? Porque como en la ruta, les decía, ¿no? En la ruta cuantitativa, muchos de estos instrumentos ya son estandarizados, es decir, que ya tienen una validez interna, externa, distintos tipos de validez que se pueden aplicar, digamos, a la población a quien está dirigido el test y al fenómeno a quien está dirigido, ¿no? Pero en la ruta cualitativa, al ser el investigador el propio instrumento de recolección de datos, trabaja con múltiples fuentes, ¿no? Que pueden ser entrevistas, observaciones y demás. Entonces, por eso es bien importante ser ordenados al momento de recolectar los datos y ya en el primer instante en que estoy recolectando los datos, ir ya codificando la información, ¿no? Asignando categorías como tal para que no se me pierda, para que la información esté guardada cuando la necesite o la vaya respaldando como tal. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Em, ¿Qué tipos de unidades de análisis pueden considerarse para examinar las unidades de muestreo en la ruta cualitativa? Entendamos la pregunta. ¿Qué tipo de unidades de análisis, es decir, las unidades de análisis son nuestras muestras, pueden considerarse para examinar las unidades de muestreo en la ruta cualitativa? Es decir, ¿qué tipos de unidades de muestras necesito para, digamos, examinar las unidades de muestreo, ¿no? Es importante entender que podemos tener muchas unidades de análisis, ¿no? Tener varias unidades de análisis. Em, También que el tipo de unidades de análisis va a depender de la naturaleza de los datos recolectados. Denme un ratito, por favor. Perdón, un segundo.
Ya, ahora sí. Mm. Entonces, ya. Entonces, ¿no? Son unidades de análisis que dependen mucho de la naturaleza de los datos recolectados y también el instrumento que hayamos usado para ello. Más que instrumento, no lo vamos a llamar instrumento, los vamos a llamar métodos o técnicas de recolección de datos, ¿no? Entonces, algunas unidades de análisis pueden ser observaciones directas, otras veces pueden ser párrafos, otras veces pueden ser individuos o grupos, ¿no? Entonces van cambiando, digamos, o varía estas unidades de análisis. Entonces, ¿cuál es el papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos? Ya lo tenemos más claro, ¿no? El papel, digamos, principal es obtener, digamos, datos con la mayor precisión posible, con el mayor orden posible. También deben justamente los investigadores establecer formas inclusivas para, digamos, entender el fenómeno desde múltiples visiones de los participantes, ¿no? Y también adoptar, digamos, papeles, digamos, el investigador va a ir adoptando una vez que va ingresando al campo de investigación, al campo donde está la muestra, va adquiriendo mayor grado de participación, ¿no? Es decir, va a empezar a tener, digamos, una relación mucho más estrecha con los participantes. Entonces, es importante entender que como investigadores tenemos que ser muy sensibles, genuinos y sobre todo tener una mente abierta, por así decirlo, ¿no? Justamente porque lo más difícil de la investigación cualitativa, y que creo que de todo tipo de investigación, es establecer lazos, ¿no? Vínculos con los participantes, porque estamos tratando con seres humanos, al menos que, no sé, estudiemos textos ya, o libros, o incluso con los propios animales, tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos tratando con seres vivos que sienten, que piensan. Y si tocamos alguna venita, digamos, en el momento de hacer la investigación, siempre tener un plan de contención, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Eh, entonces, es importante entender qué papel vamos a adoptar, ¿no? El papel de investigador. También en qué condiciones y cómo se van a ir dando las circunstancias. Porque como estamos estudiando el fenómeno, digamos, en su ambiente y un fenómeno que está pasando aquí y ahora, también tenemos que tomar en cuenta circunstancias que pueden afectar, digamos, a entender el fenómeno o darnos otra perspectiva que teníamos antes de ingresar al ambiente. Entonces siempre tenemos que ir reflexionando, interpretando. La investigación es eso. Una vez que elijan su tema de investigación, tal vez personas que ya han hecho su tesis o quieren hacer su tesis, eliges un tema y te casas con ese tema para siempre, ¿no? Entonces, por eso realmente tienen que escoger algo que les guste, ¿no? Un tema que realmente les guste, les apasione, porque van a estar 2, 3, en mi caso, ¿cuántos años ya son? 3, 4 años que estoy casada con mi tema de tesis, ¿no? Entonces, siempre ir profundizando, analizando, viendo distintas teorías, leyendo distintas cosas para entender a mayor profundidad lo que es el tema como tal. Lo importante de esto es que cuando tenemos una postura reflexiva, tenemos que evitar, ¿no? Lo mayor posible eh, tener una influencia en los participantes, como les decía, ya que los estamos viendo tal y como son en su medio natural, ¿no? En su medio ambiente natural, tenemos que evitar que nuestra participación irrumpa esta cotidianidad. Entonces, eh, y también tenemos que manejar mucho con, digamos, ciertas creencias, estereotipos. Todos tenemos ideologías, ¿no? Todas las personas tenemos algún tipo de ideología en cuanto a la religión, a la política, temas sociales. Pero en el momento de realizar una investigación,
tenemos que tratar de apartar estas ideologías y centrarnos en los datos que estamos recolectando. De por ahí los datos y mis resultados no es lo que yo esperaba o no estaba de acuerdo en mi ideología, pero son los datos, ¿no? Entonces, este es, digamos, el gran reto si quieren ser investigadores cualitativos. Tratar de minimizar lo máximo que se pueda todas nuestras ideologías, creencias, para realmente poder ver los datos en correlación con la realidad. Porque muchas veces nuestras ideologías nos crean sesgos cognitivos, ¿no? Creencias erróneas. Pero si nosotros nos atenemos a los datos, a los hechos como tal, estos sesgos como que se van minimizando. Luego, ¿cuáles son algunas recomendaciones para los futuros investigadores cualitativos? Uno, no podemos inducir respuestas ni comportamientos de los participantes, ¿no? A veces, y pasa esto, ¿no? En todas las tesis pasa. Y no vamos a decir, no, mi tesis no. O sea, a veces hemos inducido, ¿no? Que, ay, no, esta variable sí o sí se tiene que correlacionar con esta variable, entonces voy a mover este datito, ¿no? O voy a cambiar este número, por ejemplo. O voy a hacer algo, ¿no? Para que haya esa correlación. Pero ya, eso digamos a nivel ya numérico, ¿no? Pero si estamos tratando con personas, ¿no? De tú a tú, no podemos inducir respuestas, comportamientos, porque ya estamos contaminando la recolección de datos, ¿no? Ya lo estamos contaminando. No es una recolección de datos de un real comportamiento, porque este comportamiento está siendo inducido como tal. También, eh, obviamente no vamos a criticar a nuestros participantes ni enjuiciarlos, ¿no? Cuando yo hacía la investigación de violencia doméstica, no les voy a decir, ay, pero ¿por qué no has salido de esa relación? ¿Cómo vas a estar 10 años en esa relación, no? Esa clase de comentarios no los podemos hacer porque podemos herir los sentimientos, digamos, de los participantes y de hecho ya no van a querer participar en la investigación como tal, ¿no? También es importante tener varias fuentes de datos de personas distintas, de, de distintas muestras, ¿no? Porque al final lo que nos interesa es entender el fenómeno a nivel profundo y esto significa que lo que tenemos que entender, digamos, de que es un problema que tiene muchas situaciones o es un problema grande, ¿no? Que tiene muchas jerarquías, muchas partes. Entonces tenemos que tratar de tener, digamos, la mayor variedad de datos desde distintas fuentes. Digamos, como les decía, no solo la fuente narrativa o no solo la fuente visual, sino tratar de jugar, digamos, con estas distintas fuentes que nos pueden dar mayor entendimiento del fenómeno. También es importante que si vamos a analizar ya sea una cultura, ya sea un grupo o incluso un individuo, cada uno de estos representan una realidad única, ¿no? Como dicen, cada persona es un mundo, porque sí, cada persona experimenta, si bien puede ser el mismo fenómeno, pero la persona, digamos, por sus rasgos de personalidad genéticos, hereditarios, por su historia de vida, por el aprendizaje que ha tenido, ¿no? Por los estímulos ambientales que ha tenido, cómo se han ido conformando sus circuitos sociales, cerebrales, demás van a procesar el fenómeno, van a vivir el fenómeno o entenderlo de formas totalmente distintas. Entonces, por ejemplo, sabemos, ¿no? Que los hombres y las mujeres no somos iguales. A nivel, digamos, cerebral, a nivel digamos, de estructura, tenemos la misma estructura cerebral, pero las funciones cambian totalmente, ¿no? Para empezar eso. Por eso, digamos, cuando realizamos una investigación, tenemos que tratar de tener una muestra diversa, o sea, en el sentido de que no solo, digamos, rasgos de personalidad voy a aplicar a solo mujeres, porque es mi investigación ya estaría sesgada, sino tiene que ser hombre, mujeres, ¿no? Jóvenes de distintas edades y demás, porque así vamos a entender el fenómeno de distintas formas de verlo, ¿no?
Digamos, el fenómeno, el COVID, por ejemplo, ha sido totalmente diferente, ya sea para países de tercer mundo como países de primer mundo, ¿no? Igual ha sido diferente para niños como para abuelitos, ¿no? Era un mismo fenómeno que estábamos viviendo todos, pero cada persona lo ha experimentado de una forma distinta. Entonces, por eso hay que tener varias fuentes de datos como tal. Este punto es bien importante para los estudiantes de psicología, sobre todo. Si vamos a trabajar con poblaciones vulnerables, ¿no? Poblaciones que han sufrido cualquier tipo de violencia, niños, niñas, adolescentes, hombres, varones, no vamos a dar terapia. Estamos recolectando datos, no estamos yendo a dar terapia porque para empezar, no podemos dar terapia porque somos estudiantes, necesitas maestría para dar terapia. Entonces, no nos corresponde, ¿no? Lo que podemos hacer para ayudar, digamos, a esas poblaciones es buscar ayuda, recomendar especialistas, derivar especialistas, ¿no? Pero yo veía, por ejemplo, cuando hacía prácticas en psicología y nos mandaban a hacer esto de recolección de datos, que muchos compañeros ya como que se tomaban, como que querían dar terapia a los participantes, ¿no? Y una vez nos tocó hacer recolección de datos en una casa de niñas que habían sufrido violencia y habían sido abandonados. Entonces son poblaciones muy vulnerables y no, si no sabemos cómo hacerlo, mejor no lo hagamos, porque como les dije, podemos abrir heridas y si no sabemos cómo contener eso, podemos dañar a la persona, ¿no? Dañar y en vez de que la investigación sea algo positivo, más bien la estamos dañando como tal. Igual, es bien importante cuidar nuestra seguridad, la de los participantes. También si son varios investigadores, porque es lo lindo, digamos, de toda la investigación, que siempre la mejor investigación va a ser interdisciplinaria, ¿no? Exceptuando, digamos, que hagas tu tesis vos solo, porque hay carreras que me han dicho que pueden hacer hasta tres personas una tesis y yo decía, ay, qué felicidad, porque tienes más apoyo, ¿no? No estás ahí vos cargando solito. Entonces, es importante, digamos, siempre tener estas reuniones, ver, analizar los avances de la investigación. Por eso también los tutores son fundamentales, ¿no? Los tutores nos ayudan a entender cómo estamos avanzando con nuestra investigación, qué tenemos que reformular, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar. También, como les decía, es importante entender el ambiente antes de ingresar, es decir, tener información del ambiente antes de ingresar al mismo. Y esto no solo en investigación, sino en general, porque me acuerdo que en mi primer año de psicología, primer semestre, ni siquiera es como que ya estaba saliendo de la carrera, hacíamos prácticas sociales, ¿no? Hacíamos prácticas sociales. Y me acuerdo que yo escogí la cárcel, ¿no? Dije así que voy a conocer la cárcel de San Pedro, que no sé qué. Y yo no me había informado, yo no sabía nada. Eso para mí era como que más una experiencia más, ¿no? En mi carrera universitaria, mi vida universitaria. Hasta que hemos llegado al lugar y ni siquiera yo sabía que no podías meter celulares, ¿no? Yo no sabía eso. Entonces nos han hecho guardar los celulares, la revisión y realmente entrar al ambiente, a la cárcel, si es que han entrado o no han entrado, es bien impactante. Para una chiquita, digamos, saliendo del colegio, en su primer semestre, digamos, entrar a la cárcel, al ambiente, sin tener información, sin saber cómo hacer las prácticas sociales como tal ha sido bien, bien impactante para mí, ¿no? Entonces, ha sido una muy fea experiencia. Yo ya no quería volver, pero lamentablemente ya había escogido la población, tenía que hacer las prácticas. Entonces, para evitarnos esas impresiones fuertes y que realmente tengamos mayor conocimiento del lugar, es importante leer, ¿no? O preguntar cómo es este lugar, cómo es esta población, o ir a observar, ¿no? Observar desde, digamos, formas, desde una observación no tan directa, no tan participativa, ya a una mayor participación. Entonces, igual, si vamos a trabajar con
con personas, individuos, grupos, es importante ir mejorando, digamos, cómo nosotros nos vamos a ir acercando, porque son personas que al final de cuentas nos están contando su vida, ¿no? Y nosotros somos extraños. Entonces, siempre es importante decir para qué, cuál es el fin de la investigación y cuál es, digamos, el aporte de mi investigación y por qué es importante que esa persona me ayude, ¿no? Incluso algunos les llevan regalos o les dan incluso algún, digamos, reconocimiento monetario, pero si no tenemos, digamos, sí hacerles entender de que ellos nos ayuden como participantes es bien importante para entender el fenómeno como tal. Entonces, acá están ya las principales herramientas técnicas de recolección de datos que nos van a ayudar. Tenemos la observación, tenemos las entrevistas, tenemos los grupos focales, documentos e historias de vida, ¿no? Que son 5 herramientas técnicas que nos ayudan a la recolección de datos como investigadores. La observación. Ya, espérenme 5 segundos. Entonces, es importante entender que observar no es lo mismo que ver, ¿no? Nosotros cuando vemos, o sea, vemos a de, vemos como que no nos fijamos en los detalles, ¿no? Vemos a grandes rasgos, ahí está. Pero cuando observamos, justamente, no se limita solo al sentido de la vista, sino que cuando observamos utilizamos todos nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, quiero investigar, ¿no? Un grupo de una iglesia. Entonces tengo que prestar atención a todo el ambiente, ¿no? No solo a los participantes, sino a todo el ambiente como tal. Ahorita vamos a ver eso de los ambientes. Entonces, ¿cuáles son los propósitos esenciales de la observación? Y ojo, que la observación es nuestra mayor herramienta y técnica en recolección de datos. Ya sean datos cuantitativos y cualitativos, sí o sí utilizamos observación, ¿no? Justamente la observación nos ayuda a explorar y describir, ¿no? Distintos ambientes, comunidades, individuos, grupos como tal. Y a partir de este explorar y describir, ya vamos analizando los significados y los actores que van a generar estos significados. Entonces, nos ayuda a comprender, digamos, el fenómeno de una forma mucho más complementaria. También nos ayuda a comprender, ¿no? Distintos procesos, vinculaciones entre personas, situaciones, experiencias, circunstancias. Es decir, comprender todos los fenómenos que están ocurriendo en ese momento. Nos ayuda a identificar problemas sociales, ¿no? Es decir, el primer paso que hacemos para la investigación es la observación. Observo qué problemas existen en esta población, qué, digamos, qué investigación ayudaría a mejorar estos problemas como tal. Entonces, es la primera herramienta que tenemos, ¿no? Y la observación también nos ayuda a generar hipótesis para futuros estudios que obviamente los vamos a ir corroborando con los hechos, con los datos que hemos recolectado. Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque durante muchas décadas, justamente los naturalistas, los, eh, los biólogos, personas que estudiaban el ambiente, ¿no? De las especies de animales y lo hacían, digamos, sin perturbar este espacio para ver cómo era la conducta del animal, han ido justamente creando teorías a partir de la observación, ¿no? Observación, igual, cuando empezó la psicología, se hacía esta observación constante al paciente, ¿no? No solo analiza su discurso, su habla, sino analizas, digamos, todo lo relacionado. Entonces se hace esta observación. Y
justamente a partir de estas observaciones, los distintos autores, ¿no? Biólogos, psicólogos, etcétera, han ido planteando, ¿no? Elementos que se pueden observar, o sea, elementos más específicos. Porque si les digo, ya tienen que observar el ambiente de su muestra, el ambiente es una categoría muy grande, específicamente, ¿qué podemos observar? Y aquí está, ¿no? ¿Qué cuestiones son importantes para la observación? El ambiente físico, el entorno, es decir, el tamaño, el ambiente, ¿no? O sea, es decir, el tamaño del ambiente, digamos, si voy a una empresa, ver cómo están distribuidos, cómo existe la jerarquización, demás. Entonces veo el ambiente físico. Por ejemplo, en mi tema de tesis, esto me ayudó mucho a identificar el estrés, porque digamos que las aulas en las que pasamos clases no están adecuadas o no tienen buena infraestructura, ¿no? Lo que puede exacerbar, digamos, ciertos síntomas del estrés académico. Y esto me ayudó mucho, ¿no? A ver específicamente cómo el estrés académico se podía exacerbar a partir de un ambiente físico precario, ¿no? En las aulas. También es importante observar el ambiente social humano, es decir, todas las relaciones, organizaciones sociales que se van a ir dando, ¿no? Las vinculaciones que se van a ir dando. Y acá ya en el ambiente social y humano vamos analizando, por ejemplo, jerarquías, clases sociales, cómo estos grupos se van distribuyendo, perdón, cuál es su forma de interactuar, cuáles son sus medios de interactuar, ¿no? Y este es tal vez uno de los ambientes más importantes porque vemos todos los tipos de relaciones y vemos cómo los individuos se van a ir influyendo también, ¿no? Entre unos y otros. También podemos observar las actividades, acciones individuales y colectivas, ¿no? ¿Qué hacen los participantes? ¿A qué se dedican? ¿Cómo y cuándo lo hacen? ¿No? ¿Cuáles son sus propósitos y demás? Todas las actividades que se van desarrollando. También los artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. Estos pueden ser, digamos, si estamos investigando alguna empresa o algún tipo, ¿no? De sí, de organización, digamos, empresarial como tal, los artefactos que están utilizando las personas. Luego, los hechos relevantes, eventos e historias, ¿no? Es decir, pueden ser ceremonias religiosas, desastres, guerras ocurridas en el ambiente, ¿no? Hechos que han cambiado la dinámica del ambiente, ya sea físico, ya sea social y humano. Entonces es importante ver qué hechos, historias, ¿no? Catástrofes, cosas buenas, han hecho que ese ambiente vaya cambiando. Igual los retratos humanos o descripciones de los participantes, ¿no? Tenemos que em, ver, digamos, todo ese lenguaje no verbal, ver esas expresiones, porque muchas veces no nos expresamos solo con lenguaje verbal, sino que lo hacemos a partir de nuestras expresiones faciales. Entonces, estar siempre atentos a eso, ¿no? Em, Obviamente no todos, o sea, no en todos en los estudios voy a analizar estos 6 ambientes, ¿no? Depende mucho del fenómeno, del estudio que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, artefactos, como decía, es más relacionado a un tema organizacional que quiero ver de alguna empresa, ¿no? El ambiente social, digamos, o las actividades. Entonces, las observaciones, este tipo de observaciones de ambiente, se va a definir a partir de nuestras unidades de análisis, ¿no? Y no olvidemos que tenemos que ver constantemente nuestros objetivos y preguntas de investigación. Eh, ya. Durante, ¿cuáles son los formatos de observación? Antes de pasar esto. Eh, Existen muchos formatos de observación, es decir, estoy hablando de las hojas de observación, ¿no? Porque
hay hojitas donde tú vas anotando lo que vas observando. Entonces pueden utilizar un formato. Lo que yo les recomiendo es que si están empezando la investigación cualitativa, utilicen algún formato, ¿no? Porque ya son planillas que ya nos ayudan a identificar qué vamos a observar, cómo vamos a observar y demás. Y en internet hay un montón, incluso si le piden a ChatGPT, ¿no? O sea, le dan el prompt de estoy realizando una investigación cualitativa de este fenómeno, por tanto, necesito que me hagas una ficha para observar tales, tales, tales fenómenos. Ya ChatGPT les va a dar su planilla personalizada y que les va a ayudar a captar, ¿no? Toda la información, todos los datos. Entonces, eso yo les recomiendo. ¿Cuál es el papel del observador cualitativo? ¿No? El papel es que tenemos un papel, valga la redundancia, activo en la indagación, ¿no? Es decir, cuando indagamos los datos, recolectamos los datos, lo hacemos de una forma activa, porque estamos trabajando con los datos, ¿no? En vivo y en directo. Entonces, existen distintos niveles de participación que puedo ir adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, ay, perdón, mi garganta está una pena. Entonces, digamos, en la inmersión, en la primera inmersión, ¿no? Cuando estoy yendo a conocer la muestra, estoy yendo a ver, digamos, a identificar mis unidades de análisis, no tengo una participación como tal, ¿no? Porque, digamos, no me estoy relacionando con la muestra directamente, simplemente estoy observando desde muy afuera. Luego ya tengo la participación pasiva, ¿no? Es decir, que estoy presente en el ambiente, pero no tengo, digamos, una interacción tan fuerte como tal con mi muestra. Es como que somos en las primeras etapas, ¿no? De inmersión en lo que es el campo, el estudio. Luego puedo tener una participación moderada, ¿no? Es decir, participar de algunas actividades, empezar a hablar con algunos participantes, ir ya determinando, ¿no? Unidades de análisis. Ya la participación activa es que ya empiezo a relacionarme de una forma mucho más fuerte con la muestra, ¿no? Y aquí ya en la participación activa ya puedo aplicar lo que son las entrevistas, e ir ya haciendo la recolección de datos como tal. Y en la participación completa, a veces el observador se vuelve un participante más, pero ojo, hay que tener cuidado de no salirnos, ¿no? Del papel de investigador, sino que estamos, mantenernos en el papel del investigador, pero camuflándonos en el ambiente al cual estamos analizando. Muy bien, vamos a pasar con las entrevistas. Entonces, la entrevista cualitativa, porque, ojo, también tenemos entrevistas en la forma cuantitativa, pero la entrevista cualitativa es mucho más flexible y abierta, entre comillas, que la cuantitativa, ¿no? Y se define básicamente como una reunión para conversar e intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado, entre el investigador y de la persona a la cual estamos investigando, ¿no? Entonces, la entrevista sabemos que es a partir de distintas preguntas, respuestas, que se va logrando una comunicación, se va construyendo de forma conjunta los significados respecto a un tema, ¿no? Esto es lo bonito de las entrevistas, porque vamos interpretando el fenómeno junto a los participantes, de manera conjunta, ¿no? Los participantes nos ayudan a partir de las entrevistas a entender a mayor profundidad el fenómeno. Entonces, tenemos tres tipos de entrevistas: las estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. Las estructuradas son entrevistas que ya tienen una guía de preguntas específicas, ¿no? Y que la entrevista consiste en que el entrevistado responda solo a estas preguntas. Es decir, no puedo hacer preguntas más allá de lo que ya está en mi guía. Por eso son preguntas estructuradas. Ahora, si no me gustan esas entrevistas,
Puedo hacer las semiestructuradas, que si bien tengo una guía, ¿no? Donde están las preguntas, tal vez conversando con el entrevistado surjan algunas otras preguntas o deseo que aclare, ¿no? De forma más precisa el tema como tal. Y las no estructuradas o abiertas justamente no siguen ningún tipo de guía, ¿no? Ningún tipo de guía y el entrevistador es a partir del relato del entrevistado que va construyendo las preguntas en ese momento. Entonces, eh, regularmente en la investigación cualitativa, ¿no? Las primeras entrevistas van a ser abiertas, porque vamos a ir conociendo, digamos, de mejor manera. Es que para hacer entrevistas estructuradas ya tienes que tener básicamente el conocimiento así mucho más profundo del fenómeno. O igual para las semiestructuradas, porque ya, digamos, básicamente ya sabes lo que quieres conseguir, ¿no? Analizar. Pero como estamos ingresando al campo, estamos entrando al campo recién, entonces muchas de estas entrevistas no van a ser, digamos, estructuradas como tal, porque recién estamos conociendo. Entonces, mejor si son entrevistas más abiertas, más joviales, ¿no? Donde ya empecemos a conocer lo que es el fenómeno como tal. Entonces, las entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos las vamos a emplear cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo, ¿no? Ya sea por ética o porque la situación es muy compleja, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, cuando hacemos temas como la depresión o como la violencia doméstica, es muy difícil observar esas situaciones en vivo y en directo. Entonces, vamos a optar por entrevistas, ¿no? Que nos van a ayudar a entender el problema desde la vivencia, digamos, de la persona, pero no, digamos, en la situación tal y como se aparece. Entonces, o también, esto es uno, o el otro también es cuando em, requerimos perspectivas más internas y profundas de los participantes, ¿no? Cuando realmente queremos entender cómo estas personas viven el fenómeno, entienden el fenómeno como tal. Muy bien. Algunas características de la entrevista. Para empezar, el principio y el final de las entrevistas no se define con claridad, ¿no? Porque las entrevistas pueden darse en distintas etapas. A veces necesitamos una entrevista, a veces necesitamos 10 entrevistas, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo vayamos entendiendo el tema, comprendiendo el tema. Eh, Justamente las preguntas y el orden en que vamos a hacer bueno, y el orden de las preguntas se va a ir adecuando a los participantes, ¿no? Tenemos que tener esta habilidad de ir adecuando, digamos, al relato del participante para que éste pueda desenvolverse y no esté sesgado, ¿no? O no sea, digamos, respuestas que nosotros estamos interponiendo en el participante. Luego, obviamente es importante compartir, ¿no? Con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista, ¿no? Explicarle los objetivos de la entrevista, cuál es el fenómeno que queremos utilizar, explicarle las preguntas, ¿no? Preguntas tal vez que no se entienden, cómo podemos mejorar estas preguntas. También el contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. Si bien, digamos, estoy trabajando con mujeres que han sufrido violencia doméstica, también puedo hacer las entrevistas, por ejemplo, a sus hijos, ¿no? A sus hijos o a sus familiares para ver cómo ellos perciben, ¿no? Desde otro punto de vista lo que es la violencia doméstica, ¿no? Es importante que como entrevistador tengo que ajustarme a la comunicación eh, de las normas y del lenguaje del entrevistado, ¿no? Si voy a entrevistar, no sé, a niños, no les voy a hablar con términos
complicados, ¿no? Voy a tratar de que las preguntas sean mucho más sencillas, sin terminología. Pero si estoy, digamos, hablando con profesionales, entonces ya puedo generar cierta terminología. Entonces, algo que yo aprendí, que me lo han dicho y con la experiencia, es que un buen docente, un buen investigador, es como un camaleón. Tiene esta capacidad de poder explicar un tema, ya sea a niños como a personas, digamos, con muchos conocimientos. Si tú logras que un niño te entienda, digamos, qué es la metodología cualitativa, al igual que una persona, digamos, que ya tiene un doctorado, que ya debe saber qué es la metodología cualitativa, cuantitativa, quiere decir que eres un buen docente y eres un buen entrevistador porque tienes esta capacidad de manejar el lenguaje, ¿no? Por eso tenemos que leer mucho, 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 porque la lectura nos permite ampliar nuestro vocabulario y tener distintas herramientas como tal. Igual es importante estos aspectos y ya creo que ya, vamos a terminar con esto. Los tipos de preguntas en las entrevistas, ¿no? Hay dos tipologías que han hecho dos investigadores. La primera, que es la que están viendo ahorita, de Grinnell, Williams y Unrai, que la hicieron en el 2009, se aplica a entrevistas en general, ¿no? Entrevistas ya sea de índole cualitativa, cuantitativa, ¿no? Pueden ser preguntas generales, ¿no? Acá tenemos los ejemplos. Pueden ser preguntas para amplificar, ¿no? Ejemplificar, perdón, para eh, digamos que algo no se ha entendido de las respuestas, entonces pedimos que se ejemplifique. Preguntas de estructura o estructurales, ¿no? Es decir, son conceptos, categorías que vamos a preguntar y preguntas de contraste, ¿no? Vamos a contrastar dos situaciones, dos pensamientos, como tal. Entonces, estas preguntas generales, no se preocupen, igual les voy a pasar las diapositivas, entonces ya lo van a leer con mucho más calmita, pero si quieren, saquen una captura de pantalla. Entonces son preguntas que nos van a ayudar, ¿no? Y esas preguntas las podemos realizar ya sea en entrevistas cualitativas como cuantitativas y pueden ser, digamos, las primeras preguntas para acercarnos a los participantes como tal. Y la segunda tipología que es de Matters, que es del 2015, ya está justamente más, estos tipos de preguntas ya son más relacionados a las entrevistas cualitativas, ¿no? Son preguntas de opinión, pueden ser de opinión acerca del fenómeno, acerca de la experiencia de expresión de sentimientos, ¿no? Es decir, cómo los participantes, cuáles son las emociones que el fenómeno provoca en los participantes, de conocimientos, ¿no? Es decir, saber los conocimientos que tienen los participantes con el fenómeno. También sensitivas, relativas a los sentidos, ¿no? Como por ejemplo, qué género de música les gusta a los participantes, eh, qué olor les agrada más, ¿no? Distintas. Igual de antecedentes, ¿no? Por ejemplo, después de su primer alumbramiento, sufrió depresión postparto, en qué lugares ha trabajado en los últimos 5 años, ¿no? Saber eh, los antecedentes del fenómeno o cómo las personas a partir de estos antecedentes están formulando el fenómeno. Y de simulación, ¿no? Ponemos situaciones imaginarias a los participantes y vemos cómo ellos actuarían o cómo responderían o cómo sentirían de acuerdo a esta situación. Igual mm, nos ponen esta tipología que dice, ¿no? Podemos ir de preguntas generales y fáciles, ¿no? A preguntas mucho más complejas, a preguntas sensibles y delicadas y ya las preguntas de cierre, ¿no? Esto es para que la entrevista, ¿no? Siga un curso, pero mucho más estructurado, no en el nivel de preguntas, sino en el nivel de la entrevista como tal, donde vamos a empezar con cierto tipo de preguntas, vamos a pasar a las preguntas más complejas, las preguntas más sensibles. Ojo, si vamos a hacer preguntas sensibles y delicadas, tengo que tener un plan de contención
por si mi participante llega a desbordarse emocionalmente, ¿no? Sobre todo, como les dije, si estoy trabajando con población vulnerable. Y ya las preguntas de cierre para dar a entender de que ya la entrevista está terminando, ¿no? Y ultimar los últimos detalles. Y espérenme, sí, ya, vamos a terminar con las entrevistas. Para diseñar, ¿no?, los temas de las entrevistas, esto es necesario tomar en cuenta aspectos prácticos, éticos y teóricos. Los prácticos tienen que ver con qué debe buscarse, ¿no? Es decir, los prácticos se centran en qué es necesario que la entrevista capte, ¿no? Em, Qué es necesario que se tome en cuenta en la entrevista, qué temas se plantee a nivel práctico. Los éticos en el sentido de que, como les dije, si vamos a hablar de temas complicados o con una población vulnerable, tenemos que hacerlo con el mayor respeto y cuidado hacia la otra persona, hacia el entrevistado, ¿no? Y los temas teóricos que tienen como fin, ¿no? Que van a guiar la entrevista y tienen como fin obtener la información necesaria para responder al planteamiento del problema para la recolección de datos. Entonces, también es importante entender que la cantidad de preguntas que vamos a hacer está relacionada con justamente la extensión o la profundidad que se busca en la entrevista, ¿no? En la entrevista para conocer el fenómeno. Entonces, pueden ser 3 preguntas, pueden ser 20 preguntas, pero todas estas preguntas realmente nos tienen que ayudar a entender el tema, el fenómeno como tal. Y es recomendable que siempre juguemos con las preguntas, es decir, poder replantearlas, tener la habilidad de replantearlas por si no se entiende, ¿no? Ahora, con las nuevas tecnologías, antes, ¿no? Sí, sí o sí tenías que ir con tu participante, ¿no? Sentarte a tu lado de forma presencial, pero con las nuevas tecnologías realmente lo podemos hacer de forma virtual, desde una computadora, incluso les podemos pasar las preguntas, ¿no? Decirles, cuando tengas tiempo lo contestas, por favor, en tu casa, en tu trabajo, ¿no? Entonces, si se nos es complicado, digamos que quiero entrevistar a una población, ¿no? Y no puedo viajar a esa población porque trabajo, estudio, entonces lo puedo hacer a partir de las redes sociales. Muy bien. Entonces, la próxima semana vamos a ver lo que son sesiones en profundidad o grupos de enfoque, que son los grupos focales, que es también otro método de recolección de datos, solo que está centrado, digamos, en grupos más grandes, ¿no? Las entrevistas pueden ser o bien a un individuo o pueden ser a varios individuos. Y en cambio los grupos de enfoque sí ya son a grupos más grandes, ¿no? Que tienen un formato, digamos, tipo Alcohólicos Anónimos, algo así, donde vamos a hacer estos grupos de enfoque. Entonces, y vamos a terminar con documentos, registros materiales y artefactos, que también son métodos de recolección de datos, con biografías e historias de vida, que también son métodos de recolección de datos. Vamos a ver las ventajas y desventajas de estos instrumentos y cómo podemos triangularlo. Muy bien, entonces, bueno, la próxima clase sí les pediría que tal vez nos quedemos un poquito más de tiempo, porque realmente es el contenido es harto, ¿no? Y 4 sesiones no nos alcanza para ver tal vez todo a profundidad. Entonces sí, tal vez quedarnos unos 15 20 minutos más de las 9:30, que yo sé que es tal vez un poco cansador, pero créanme que va a valer la pena porque ya es nuestra última clase, ¿no? Entonces en esta última clase ya tenemos que tener reforzado el tema, tenemos que tratar de entender, digamos, lo mayor posible qué es la investigación cualitativa.
Porque yo estoy muy segura que están en este curso porque o bien ya han empezado su tesis o bien quieren empezar su tesis, ¿no? Entonces es bien importante que tengan ya bien asentado, digamos, lo que hemos ido viendo. Y como les dije, ¿no? Yo les voy a ir pasando material, no se preocupen de eso, las diapositivas, el documento y el libro, para que ya ustedes vayan estudiando, leyendo. Entonces, eso sería por la sesión de hoy, la clase de hoy. No sé si tienen preguntas. A ver, voy a ver si hay en el Ujú. chat. Muy bien, agradecer a la licenciada Joana. Ujú. En el chat ya está el enlace para asistencia. Mientras van llegando, pueden hacer sus preguntas, ¿no? A la licenciada. Aquí hay una, dice. Después de una entrevista, ¿qué instrumento sugiere utilizar para la tabulación de datos? Eh, bueno, es que como tal no tenemos un instrumento no estandarizado que les podría decir utilicen, digamos, este instrumento como tal, pero después de la entrevista ya ustedes, ¿no? Como les dije, a partir de utilizando estos programas, pueden ya ir generando categorías. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que hacer después de las entrevistas? Es ir generando categorías, ¿no? Como les había dicho, categorías generales que se van a tratar en relación al fenómeno y de ahí ya categorías particulares, e ir conectándose a estas categorías. En Atlasti, ahora que me acuerdo, el mismo programa como que te daba las conexiones de las categorías, ¿no? Te decía, digamos, esta categoría, no sé, de violencia doméstica está conectada con el factor económico, por ejemplo, ¿no? Te hacía las categorías como tal. Entonces, en las entrevistas, sí, después de cada entrevista es importante transcribir la entrevista. Como les dije, hay programas, ¿no? De computadora donde nosotros ya no necesitamos transcribir, ¿no? Porque antes era escuchar y transcribir y no, pues si tu entrevista duraba una hora, estabas ahí una hora y más perdiendo tiempo transcribiendo, ¿no? Ahora ya con la inteligencia artificial todo te lo transcribe totalmente y ya tú vas analizando qué elementos de la entrevista eh, pueden ser posibles categorías, ¿no? Entonces primero haces una categorización general y después ya haces una categorización particular. Y aprovechando, denme 5 minutos de su tiempo. Les les quiero mostrar el Atlasti por si lo quieren descargar. Espérenme un ratito para que le saquen captura de pantalla. Bueno, ya no lo tengo ahorita en mi compu el programa porque estoy con una nueva computadora, entonces me falta instalarlo, pero es este. Dice Atlasti, ¿no? Es este cosito, este cosito, diré su logo. Entonces, ¿no? Nos dice, ¿no? El software número uno para el análisis cualitativo. Entonces, descárguense, vayan curioseando, porque no hay otra forma, no hay otra mejor forma de aprender que es ver, ¿no? Curiosear. Em, igual, esperen, se los voy a escribir en el chat de Zoom el nombre del programa para que para que igual lo tengan. Denme un ratito. Ay, ¿dónde está? Aquí está, mensajes. Ya. Ah, ah, Alasti. Igual, sí, bueno, si viven por La Paz, ¿no? Por el monobloc hay personas que venden programas. Yo ahí encontré una vez el SPS, entonces debe haber el Atlasti. Entonces lo conectan, obviamente, si van a instalarlo, mejor si sea con alguien que sabe instalar programas porque muchas veces tienen virus, ¿no? Pueden dañar sus equipos. Entonces, conozcan el programa, vayan investigando, vayan como que profundizando,
Más igual ahí, yo he aprendido con tutoriales realmente, porque yo no sabía cómo utilizar el Atlas y justo me pidieron para un trabajo de la universidad. Entonces, con tutoriales aprendí a utilizar, a hacer las categorías, a hacer los mapas, las rutas de mapas, ¿no? Entonces, hay full tutoriales para utilizarlo y es cuestión de que vayan curioseando, viendo, ¿no? Los programas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Creo que no. Muy bien, gracias, ¿no? Agradecer al licenciado por los conocimientos que nos ha brindado hoy. Vayan encendiendo sus cámaras para hacer la captura de la pantalla para la asistencia, ¿no? Ah, sí, un favor, ¿podría pasar las capturas al grupo de WhatsApp para hacer el reporte de actividades? Necesito esas capturas y no han pasado ni de la primera ni de la segunda clase, porfa. Ya. Ya, Gracias. a la una, a las dos y a las tres. Ya uno más, son tres pantallas. A la una, a las dos y a las tres. Una más, ¿ya? Ya, el último, a la una, a las dos y a las tres. Ya, muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Hasta luego, Bueno, gracias. buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias.